Hoy, en 678 Domingo, nos visita el secretario de Comercio Augusto Costa. Y ya arrancamos con el informe de El discurso de Cristina y sus repercusiones. Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. Se logró el acuerdo por 5.000 millones de dólares sobre la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta reserva de petróleo shale del mundo. Es un fin de ciclo en el que nos quisieron convencer que el Estado es un mal administrador. En cuanto, si se me permite un chascarrillo, en cuanto a lo que algunos intentaron decir respecto de nuestro ministro de Economía. ¿Dónde estás, Axel, que no te veo? Aquí estás, chiquitito, no lo veo. Chiquitito pero cumplidor. Lo hizo muy bien. Peleó como un león. Dijeron que el ministro de Economía ha dicho que no iban a pagar nada. Pero ¿cómo va a decir el ministro de Economía que no se va a pagar nada si yo presenté una ley de expropiación? El día que se anunció lo de YPF, se anunció la expropiación de YPF. Y no hay expropiación si no hay indemnización. Bueno, si vos ves el caso de Repsol, ¿no? Para ir a una cosa más cercana, las cosas que dijo Kicillof en su momento, fíjate vos, ¿no? Ahora lo niega, ¿viste? Dice sí. que nunca dijo lo que dijo. Muy enojado, ¿no? Lo niega. ¿No había una grabación por ahí, Marta? Croma, ¿no? ¿Tenemos una grabación con lo de Axel Kicillof? De Kicillof no tenemos, no. De Kicillof no tenemos, no. Kicillof habló y ponderó el acuerdo, exactamente lo contrario a lo que dijo. No en un pasillo, sí. No en una radio, no una cosa de un momento, sino cuando se estatizó. Mira, vamos a escucharlo, bueno. Este giro homérico copernicano que hizo el ministro de Economía. A ver. Que esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. Bueno, y en esa, además, Kicillof dijo que no le iban a pagar ni un solo dólar. Y cuando la mentira sobre los dichos de Kicillof quedó deschavada, esta fue la excusa que se le ocurrió al doctor Castro. Kicillof lo dijo eso, al margen de decir no le vamos a pagar lo que ellos dicen. Él dijo, y lo dijo ante un grupo de periodistas, no quedó grabado eso. Él dijo, y lo dijo ante un grupo de periodistas, no quedó grabado eso. Croma, ¿tenemos una grabación con lo de Axel Kicillof? De Kicillof no tenemos, no. De Kicillof no tenemos, no. Y obviamente, el grupo Clarín no aflojó con las agresiones. El discurso de la presidenta ante la Asamblea Legislativa terminó hace instantes, poco más de 2 horas con 40. Habló Cristina Fernández de Kirchner, un discurso más corto. Y en la misma sintonía. Volvemos al Congreso. Federico Sturzenegger, diputado del PRO. Me hace acordar a las manifestaciones de que hacía Mussolini, que hacía Franco. Me hace acordar a las manifestaciones de que hacía Mussolini, que hacía Franco. Venía yo manejando y veía los micros de Córdoba, los micros de Misiones. Eso es todo un costo que paga el contribuyente argentino con sus impuestos. El discurso de Cristina y sus repercusiones. Necesitamos una justicia también que no obligue a los poderes ejecutivos, a los respectivos ministerios de seguridad, sean de la Nación, sean de las provincias, sean de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando se llama un fiscal, cuando se llama un juez, no te viene nadie. Y cuando llegaron ahí 1000 tipos, ya ahí no podés hacer absolutamente nada. De hecho, en la ocupación de Villa Lugano, y ayer hablando con el ingeniero Mauricio Macri, sí, hablo con Mauricio Macri, me llamó él. Para desmistificar, ella no habla con nadie, ella habla con todo lo que la llamen y quiere hablar, no tiene ningún problema. Y la verdad que convinimos en 2 cosas con el ingeniero. Mira, ya estaba preocupado porque ya me estoy demasiado de acuerdo con usted. Y bueno, le digo, en una de esas, ¿quién te dice? Pero se han visto cada cosa, pero nada, humor, por favor, humor, alegría, que para cara de ya tenemos unos cuantos, por favor, humor. Y convinimos
en que si lo que dijo Sergio Berni, que debe, no sé por dónde debe andar ocupado con algunos temas, sí, y el ingeniero Macri convino conmigo, si el fiscal hubiera estado en el momento indicado, había 10 o 12 personas. Hubiera sido posible el desalojo sin hacer ningún desastre, ni tener que violentar. Ahora, cuando se te meten 1000 personas, con chicos, con mujeres, se torna muy difícil el desalojo. Porque ¿qué terminamos? Terminamos como el indoamericano. Entonces, por eso necesitamos una justicia ágil, que cuando la llamen del poder político, sea el de la Ciudad de Buenos Aires, sea el de la provincia de cualquiera, sea del gobierno nacional, venga y disponga y haga lo que tenga que hacer. La dupla Solanas-Carrió, que dicen ser defensores de las instituciones, faltaron. No se puede no asistir a las sesiones del Parlamento. ¿Qué se pretende? ¿Apagar la luz? No, nosotros queremos que la luz se prenda en serio. Bueno, la obligación del legislador es estar en el Congreso. Tuit del escritor Daniel Molina. La primera acción de Fernando Solanas como senador porteño fue no ir al Congreso para la Asamblea Legislativa. La obligación del legislador es estar en el Congreso. Nosotros tenemos preservar, me parece a mí, este es nuestro criterio, las instituciones. Yo soy muy respetuosa de las instituciones. Decidimos también que yo no voy a la asamblea porque la verdad es que el acto del sábado no está garantizado, no es un acto institucional. El acto de la asamblea legislativa. El acto de la asamblea. O sea, ¿va a ser un acto partidario para usted? No, siempre los actos fascistas. Prefiero irme con mi hijo el fin de semana a ir a esa manipulación y a esa mentira de Cristina. Yo creo que ellos tienen que tener un aprendizaje, respeten las instituciones y respeten la palabra. Prefiero irme con mi hijo el fin de semana. Elisa, buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien. Estoy en la quebrada. Usted no va a ir hoy, ¿no? No. Yo para estar en un carnaval estoy en un carnaval en serio, que es el de la quebrada. No va a cumplir con su deber de asistir a la asamblea. Si vos sos avalada por el voto popular, a menos que haya un 30 y pico de porteños que la votaron para que sea su representante como diputada nacional y avalen que no asista a la Asamblea Legislativa porque ya está en contra de la mayoría. En definitiva es eso. En diarioregistrado.com, Miguel del Cel sueña con Cristina en pleno Congreso. El diputado del PRO, Miguel Torres del Cel, asistió al acto de inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, pero prefirió descansar en lugar de escuchar el discurso de la presidenta. Hay que escucharla a la gente. Yo aprendo todos los días aprendo algo, escucho. Yo estoy apasionado, hay que escucharla a la gente. Escucho. Para finalizar, esto dijo la presidenta con respecto al tema precios. Vamos a tener que abocarnos desde el Ejecutivo y también desde este Legislativo a sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos. Hablábamos de cómo ha crecido el consumo, por eso yo digo, si alguien que vende alimentos y bebidas, si alguien que en el 2003 tenía 1, 2 o 3 supermercados, o tenía 2 o 3 bocas de expendio, o exportaba muy poco, o no tenía, ahora la producción de heladeras, la venta de heladeras no existía porque eran todas heladeras importadas o lavarropas, hoy hacen lavarropas, heladeras acá, y han ganado mucho dinero y está bien, porque quien invierte tiene que tener renta y retorno de ese capital. ¿Por qué no ponerle el hombro al país para continuar con este modelo de crecimiento? Convencer a cada uno, inclusive a ese con el que tenemos que discutirle que no me cobre más, que lo que está haciendo es malo no solamente para mí que me cobra mal, sino para él también, porque si sigue cobrando más va a llegar un momento que no va a tener nadie a quien venderle porque vamos a volver todo para atrás. Hay que ser inteligente y hay que ayudar a que todos comprendan en qué Argentina queremos vivir. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo, no puedo. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en el 453º aniversario de la fundación de la ciudad de Mendoza por Pedro del Castillo. Saludos a los hermanos mendocinos. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Nuestro invitado de hoy es el señor secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa. Augusto, bienvenido.
Augusto Costa, amén de su, largos méritos en términos académicos, eso que ahora ya no le importa a nadie, y de su larga trayectoria en el funcionariato estatal. Ciertamente es un hombre que ha manifestado también, ha demostrado sus méritos en el campo del fútbol, por ejemplo, cosa que afortunadamente ahora ya no practica. Bienvenido, secretario, nuevamente. Buenas noches. Bueno, acabamos de ver los segmentos del discurso de la presidenta y muchas de las cosas que dijo en los capítulos centrales, digamos, tienen que ver con la actividad de lo que ustedes han venido desarrollando en el Ministerio de Economía. Pero bueno, lo dejo a tu voluntad y el análisis, Augusto. Bueno, yo creo que ayer la presidenta dio un discurso impresionante como apertura de las sesiones legislativas, porque me parece que lo que hizo, mediante ese minucioso repaso por las diferentes áreas relevantes del gobierno, es mostrar y poner muy de manifiesto qué es lo que está en juego. Y por eso me llaman la atención las repercusiones que hubo en muchos medios de no habló de nada sustancial, no hizo anuncios, o no habló de lo que le interesa a la gente, llegaron a decir por ahí. Y yo me pregunto, ¿cómo que no le interesa a la gente todo lo que significó esta última década en materia de mejoras de indicadores de salud, mejoras de indicadores de educación, mejoras en materia de desarrollo, de crecimiento, distribución del ingreso, de empleo, que fue básicamente lo que la presidenta con mucha rigurosidad fue exponiendo? ¿Cómo que no le importa eso a la gente? O sea, lo que evidentemente no habló es de la agenda que tienen quienes no tienen precisamente estos intereses que son los del pueblo argentino. Entonces me parece que al haber hecho ese panorama tan amplio y haber puesto en manifiesto lo que está en juego, dejó claro que hoy la continuidad de todo este proceso depende de, en gran parte, todos los argentinos. Y eso tiene que ver con, específicamente, lo que tenía que ver con lo que mencionaba de precios, porque la presidenta viene siendo muy enfática respecto a que el tema de precios, el cuidado de los precios es una responsabilidad de todos. Y esto nuevamente nos pone enfrente de quienes creen que todo el problema de precios, todo el problema de inflación, también escuché por ahí, la presidenta no habló de la inflación. ¿De qué está hablando cuando está hablando de cuidar los bolsillos? Que alguien me lo explique, ¿no? Está hablando precisamente del proceso de formación de precios, el proceso por el cual se van generando las condiciones para que algunos se apropien de lo que no le corresponde, y la necesidad entonces de que cada uno de los argentinos defienda su bolsillo, porque es una responsabilidad de todos. Entonces, en ese sentido, me parece que el panorama hoy está claro, porque la defensa del bolsillo argentino, la defensa de la política de precio del gobierno, es la defensa de este proyecto político, social y económico que hace 10 años la presidenta también recordó el discurso de Néstor Kirchner allá por 2003 cuando asumió, y básicamente la agenda es esa. Por lo tanto, también cuando aparecen manifestaciones de que acá no hay un programa, que acá no hay política, que no hay nada, quedó clarísimo, y la presidenta me parece que lo dejó muy claro, que acá todo este proceso de 10 años es un proyecto político que lleva a la mejora de la vida de los argentinos como bandera. Y respecto a precios, me gustaría comentar un par de cuestiones que tienen que ver con el principal programa que estamos desarrollando. Vamos a tener un segundo informe sobre precios, Augusto, así que si querés reservarlo... No es ningún misterio, pero... Sí. Anuncianos, danos el título. Sí. No, a ver, si nosotros podemos analizar el contexto en el cual la política de precios cuidados, que hoy es, me parece, el principal programa en materia de concientización respecto a la necesidad de defender el bolsillo de todos, entre todos, que tiene el gobierno, creo que hoy, 2 meses después de puesta en marcha el programa, estamos en una situación realmente de una política de Estado instalada, obviamente a partir del liderazgo de la presidenta, pero además también del compromiso de muchísimos actores que justamente hacen de esta política una política exitosa. Y yo digo exitosa ¿por qué? Porque creo que el gran mérito de la política de precios actual, que a partir, insisto, del liderazgo de la presidenta estamos desarrollando, tiene que ver con, por un lado, haber despertado en muchos actores la iniciativa, la proactividad y la conciencia de que la defensa de todos nuestros bolsillos lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, cuando nosotros lanzamos la política, por supuesto empezando con un primer acuerdo entre los principales supermercados y los principales proveedores de los supermercados para brindar una canasta de referencia y empoderar a los consumidores para que puedan tomar decisiones
de una manera informada y no siendo engañados o con desconocimiento de cuánto salen las cosas o cómo tomar las decisiones de la mejor manera. Entonces, en ese momento, a partir de ahí, la política fue desarrollándose, fue creciendo, y eso es parte, me parece, del éxito, porque se empezaron a sumar desde gobiernos provinciales, gobiernos municipales, asociaciones de consumidores, organizaciones sociales, trabajadores, que comenzaron a levantar la bandera de la defensa, lo que es de todos, y hoy tenemos una política instalada, una política que llegó para quedarse y que empieza a mostrar, me parece, sus resultados cuando la gente, con una actitud completamente activa, algunos desarrollan aplicativos para celular para poder seguir la política, otros defienden sus intereses y sus derechos en los supermercados y reclaman que los productos de precios cuidados estén donde tienen que estar, otros reclaman por el resto de los precios, porque acá también siempre lo dejamos claro, tenemos una política con una canasta de referencia, pero no se agota ahí la política de precios, sino que hay que cuidar todos los precios, y para cuidar todos los precios tenemos que tener claro cuáles son los valores de referencia. Entonces, creo que hoy esta es una política que está instalada y que de la mano de todos los argentinos tiene que desarrollarse para poder seguir avanzando en este proceso que creo que ayer quedó claro cuál es. Vale la pena decir sobre las palabras de Augusto Costa que algunas previsiones manifestadas por, curiosamente, los que fueron ausentes, el flamante senador Pino Solanas y Carrió, y su amiga, su aliada Carrió, lejos de haber pedradas y insultos, y que hubo una lluvia de pétalos de rosa, así que parece que los muchachos de la Cámpora no solo están asumiendo sus responsabilidades, sino que se están poniendo tiernos. Sandra Russo, bienvenida de regreso. Muchas gracias. Estuve ausente un tiempito. Por favor, bien merecido descanso. Pero ya extrañaba. Bueno, sí, retomando lo que decía Augusto, es innegable el lugar que le dio la presidenta para volver al informe, ¿no? En el discurso de ayer, tanto en la Asamblea Legislativa como cuando salió y habló brevemente a los militantes que estaban en la plaza, el lugar de envergadura que le dio a la participación en el programa de precios cuidados. Eso es innegable, es un tema central. Y lo transmitió de esa manera. Y en cuanto a las repercusiones, bueno, hay repercusiones que son como ya a esta altura inevitables, ¿no? O sea, uno no puede esperar otra cosa. Ahora, Sturzenegger, por ejemplo, si yo mal no recuerdo, está procesado por el megacanje, que, digamos, si eran fondos públicos, si vamos a hablar de fondos públicos, empecemos por ahí, ¿no? Y por otro lado, la liviandad, me sigue impresionando la liviandad con el que la derecha se dirige a los sectores populares. Porque en definitiva era eso, era un tipo de derecha dirigiéndose a sectores populares que están comprometidos con este proyecto político y que estaban ahí respaldando a la conductora de este proyecto político. Y hablar de, no recuerdo exactamente cómo fue la expresión que usó, ¿no? Pero es la misma que usó Lilita Carrió, acto fascista, etcétera. Y hablando de Carrió, y para finalizar, es una prueba más lo que pasó con Solanas y Carrió, ¿no? Que cada vez que alguien de presunta izquierda se acerca a alguien de derecha, la derecha se come inevitablemente a la izquierda y no hay vuelta que darle. Me parece que es mucho más patético Solanas que Carrió en este caso. A Solanas le han actualizado el informe sobre aerolíneas porque sigue criticando la gestión del doctor Mariano Recalde. Pero vamos a ir rápidamente al segundo informe, de 678. Hoy estamos en un programa Bonsai, sepan ustedes entender, que tiene que ver con los precios cuidados, con el bolsillo de la gente y, naturalmente, con los especuladores y con los voceros de los especuladores. Vamos a eso. Precios cuidados. El bolsillo de la gente versus los especuladores. Desde que se conoció el acuerdo, los medios opositores y afines salieron a defender a los supermercados que aumentan de manera injustificada y a decir que el acuerdo de precios no funciona sin dar precisión alguna. Yo creo que hay muchísimas cosas que han mejorado, hay muchísimas cosas que faltan y me parece que los productos cuidados ayudan, aunque sea un poco, a la canasta familiar. Es evidente que no es lo mismo una yerba 27 que una yerba 45, no es lo mismo. Y es evidente que hay medios, pseudo periodistas y qué sé yo cuánto, que están desesperados porque no funcione y que ande mal. No funciona el acuerdo de precios, pues no funciona, no están los productos cuidados. ¿Por qué no funcionan los acuerdos de precios? Digo, ya estamos en este baile. ¿Por qué no funcionan? ¿Qué consejos le darías a la gente que no entiende de economía, que lo único que sabe es que la plata cada vez le alcanza para menos, que va al supermercado y no encuentra los productos que dice que tiene que encontrar? Quienes pretenden instalar
que si uno va a un comercio y lo que va a comprar decía 10 y cuando está entrando le ponen 14, eso lo hizo el ministro de Economía, el secretario de Comercio, la presidenta de la Nación. No sé quién del gobierno hizo eso. El gobierno está tomando medidas que en realidad están recalentando los precios. La idea es básicamente mirar para otro lado, como lo están revelando las sanciones que hoy se han conocido a los supermercados. El gobierno no sabe cómo controlar la inflación, le ha echado la culpa a muchísima gente. Los supermercados están muy preocupados porque la imagen cae en picada. Hasta ahora el diagnóstico del gobierno es que la inflación es culpa de los empresarios, los supermercados, de los economistas, de los periodistas. El único culpable de la inflación es el gobierno. En diarioregistrado.com, el 14% del precio de un producto corresponde a la pauta publicitaria del súper. La publicidad de los súper en los principales diarios nacionales representa el 14% del precio final del producto. ¿Quiere que controlemos los precios? ¿Por qué tenemos que controlar los precios? ¿Por qué hay que hacer el laburo de otros? Pero vos me entendés que yo no puedo andar con una planilla con 140 precios mirando a ver cuánto carajo sale la lata de arvejas, que se ocupe la Secretaría de Comercio. Bueno, pero eso. ¿Por qué hay que hacer el laburo de otros? Encontrándonos con la realidad de que los precios cuidados, los precios controlados no existen. Cristina hizo una suerte de incitación para que los jóvenes de la cámpora que estaban allí, para que los sindicatos y los trabajadores vayan a los supermercados y, escuche bien, a las librerías, para ir a controlar in situ, poniendo el cuerpo para ir a controlar los precios. Los empresarios no tienen culpa de los precios. La cebolla se la compra al supermercado, Carrefour también en este caso, la paga 2,25 y la vende a 10 pesos, ganancia 344%. La batata la paga 1,40 y la vende a 7, ganancia 399%. La papa, 1,73, la paga, la vende a 10, ganancia 483%. La lechuga, la paga 2,30, la vende a 23, ganancia 899%. Limones, 2,15 la pagó, lo vende a 30 pesos, 1.283%. Estamos pagando cualquier cosa. Estamos pagando cualquier cosa. Los empresarios no tienen culpa de los precios. El limón en el mercado central está a 4 pesos con 99 el kilo, precio minorista. En Coto el kilo está 25 pesos con 90. La rentabilidad como mínimo de Coto es de 419%. Sigamos con Jumbo. Aquí está 29 pesos con 99 el kilo. Es decir que la rentabilidad mínima de Jumbo es de 501%. Los empresarios no tienen culpa de los precios. ¿Usted viene siempre acá? No, yo generalmente voy a Coto porque este tiene mejor calidad. ¿Está comprando los precios cuidados? Sí. ¿Y qué vino acá? Porque 678 ayer decía eso. Sí. Mira. Sí, muy bien. Yo le presto atención. Es que es un buen servicio, que todos los días van a... Sí, no tiene nada de atractivo, de glamoroso esa parte del programa. Pero a mí no importa, a mí me dice la verdad y es lo que me sirve. No. Los relevamientos que realiza a diario 678 muestran que en algunas sucursales se cumplen más y en otras menos, pero de ninguna manera reflejan las generalidades que tiran los que quieren defender a los que aumentan. También lo que notamos con nuestros relevamientos fue una gran dispersión de precios y cómo el Grupo Clarín busca el lugar más caro de cualquier barrio para generar desánimo. Veamos este ejemplo. Canal 13 fue a una verdulería por Chacarita, cuya dirección no dio a conocer, y 678 fue a una verdulería que está precisamente a una cuadra de la que mostró Canal 13, ubicada exactamente en Avenida Federico Lacroze al 3768, y se encontró con un panorama bien distinto. Verdulería de Canal 13. ¿Una plantita de lechuga? Con una plantita de lechuga. ¿Cuánto está la lechuga? 50 el kilo. 50 el kilo. Bueno. Y en la verdulería de 678 ubicada en Federico Lacroze 3768 a una cuadra. Después te pregunto, lechuga criolla, ¿cuánto está? 30. Acá está 30 pesos el kilo, por lo tanto, si lo comparamos, en la verdulería del Canal 13, la misma lechuga está un 66,66% más cara. El caso emblemático de la yerba Amanda nos sirvió para mostrar cómo especulan supermercados y proveedores. Yerba Amanda, precio cuidado. A ver, acá está el cartel. ¡Ah! Mira, hay un montón. No, ¿cómo? Pero esta es distinta. Dice pack por 4, especial, que son más caras en realidad. Ah, acá está.
hay una sola del acuerdo, la que está en el medio, que tiene un pack muy parecido a las otras, ¿no? Disculpame, te hago una pregunta. Estoy buscando la yerba Amanda, pero la de los precios, cuidados. Veo que hay otras y no son. Si no hay ahí, no. ¿Ves? Esa ICP por 4. Porque también veo que en realidad... Creo que no era 44 el precio. 27 por ahí me parece que era, sí. o 32. Era 27 el precio. Sí, tampoco estaría bien el precio. 44,90 me suena que no es. No es, esa no es. No, estará 27 mal. O 32 estaba. Bueno, y bueno, después si quieren, más fíjense eso del cartel que está mal. Pero no se habrán dado cuenta que pusieron las otras y dejaron el cartelito, ¿viste? Pero ves que estas son como especiales, son más caras, no está la de 27. No, y te des idea porque no encuentro en ningún lado. Claro, mira, ahí está el cartelito, pero no está. Claro, eso va entrando por semana. Estos productos tienen un stock limitado y van entrando a todos los locales. Ah, no son stock libre, o sea, no son como el resto de los productos. No nos mandan stock libre. Ahora nos mandarían un camión y llenaríamos una góndola para que todos se lleven. Claro, pues. Lo que pasa es que el gobierno no te dice lo que quiere decir, no lo que Ok. Bueno, ¿querés que averigüe con confirmo con el encargado de almacén? Si entra. Hola, ¿qué tal? Sí. Estaba buscando la yerba, Amanda. ¿La Amanda de De kilo? 27 de kilo, que es mucho más barata. Déjame ver si me quedan el depósito porque me figura que me entró un pack. Estaba nada más. Había un pack abajo. Menos mal que pregunté y no me llevé la cara. Siempre que tengan algún problema con el tema de los productos del gobierno, siempre pregunta. A veces lo ponemos y a veces por error pueden quedar abajo. ¿Quién habla? Buenas tardes. Rodrigo, ¿De qué trabaja, Rodriguito? empleado de supermercado, cajero mejor. ¿Se puede ir a fijar si hay yerba Amanda? ¿En el supermercado donde trabajás respetan los precios cuidados? ¿O hay un cuartito del fondo hay un cuartito del fondo en el que se guarda el stock de las cosas para que no se vea, el cliente no la vea? Las dos cosas. Qué feo. Mira. Con respecto a nuestro relevamiento diario, veamos qué supermercados tuvieron mejor y peor cumplimiento en febrero. Primer puesto lo comparten Coto de Caballito, Coto de Once, Plaza Bea de Lanús y Josimar de Lomas con 100% de cumplimiento. En la última ubicación se encuentra el Chango Más de Lugano con un 18,18%. Y en enero, primera ubicación para Disco de Palermo con 100%. Última ubicación para Chango Más de Lugano con un 42%. La tabla de posiciones completa y nuestro relevamiento diario, salga o no al aire, se puede ver en diarioregistrado.com. Uno, desde el comienzo de los tiempos, ha escuchado tantas veces que el Estado somos todos, que una vez que el Estado se puede manifestar en la vida diaria, es curioso que algunos se resistan a eso. Yo no me voy a tomar la libertad, pero solo un poquito. He visto en algunos supermercados, como por ejemplo el Disco de Callao, ahí en Congreso, que los empleados tratan mal a la gente que pregunta, o la eluden, o la miran con sorna, y eso no está bien, señor secretario, tampoco. Pero bueno, vamos al informe, Augusto. Bueno, acá en este informe creo que se pueden ver varias cosas que tienen que ver con lo que veníamos charlando antes respecto a qué significa hoy estar cuidando los precios entre todos. En primer lugar, me parece que la conciencia que se tiene respecto al tema de precios, gracias también a muchos medios y muchos programas como este, por supuesto, que realmente ponen las cosas donde las tienen que poner, es que se está poniendo de manifiesto el proceso social que está detrás de la formación de precios y que tiene que ver con justamente esta disputa distributiva entre los diferentes eslabones de las cadenas de valor respecto a los márgenes y a la apropiación de la renta. Es decir, los precios y los márgenes que cada uno de los eslabones se apropia no son un designio divino, no son cuestiones esotéricas y metafísicas, sino que tienen que ver con esta disputa por la apropiación y que cuánto se queda cada uno, incluyendo al consumidor, depende de los márgenes y los poderes de mercado que tiene cada uno. Es decir, en la medida en que uno tiene capacidad de formar precios porque tiene una posición dominante en un mercado, se apropia además parte del valor de la renta y eso quiere decir que le saca a otro o que le carga a otro más de lo que tiene que pagar. Entonces, ahora, perdón, Augusto, una clarificación. Por ejemplo, la doctora Carrillo dice, los empresarios no tienen la culpa del aumento de precios. ¿Cómo se lee eso? ¿Dónde queda Bueno, evidentemente no ve ni siquiera los programas que a ella le gustan, porque creo que, y los medios que ella lee, porque creo que esos medios y esos programas nos están dando la razón también. Por ejemplo, ahora me pareció muy interesante
pese a que desde el primer momento que se lanzó la política hubo toda una campaña y una apuesta muy fuerte al fracaso, ¿no? Que, como comentaba la otra vez, del día 1 estaban esperando ver si estaba el producto en la góndola, ¿no? Salen a decir que no había nada nunca, bueno. Ahora, esta semana, ustedes creo que lo pasaron en algún informe, La Nación salió a relevar precios de la canasta de precios cuidados y prometió hacer un relevamiento mensual de la canasta, ¿no? Obviamente, no sé cuáles serán las intenciones del diario, seguramente decir que todo anda mal, que todo sale caro, que todo aumenta, que nunca están los productos, pero en ese mismo esfuerzo por llevar a ese lugar la política, están diciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que plantean? Hay una dispersión de precios tal que el mismo changuito, la misma canasta de precios cuidados, en un supermercado o en otro, incluso en el mismo barrio, salen con un diferencial de precios muy importante. Y respecto a otro tipo de formato de comercialización, más todavía. Entonces, se están dando en el corazón, me parece, de la política de precios de una manera muy certera, que es que la dispersión de precios es un problema porque cuando uno paga más lo que en otro changuito, en otro supermercado, sale menos, quiere decir que alguien se quedó con eso. Y eso no fue el gobierno. Eso no fue el gobierno de ninguna manera. No fueron los trabajadores, no fueron los consumidores. ¿Quién fue? Alguien que tuvo la capacidad de formar precios y de quedarse con parte de la renta. Y eso es o el supermercado o la empresa proveedora de los supermercados que le vende más caro a unos y por lo tanto el comerciante tiene que cargar más precios porque viene arrastrando un costo mayor. Entonces, eso no son empresarios. ¿Qué son para la señora Carrió esa gente? No lo entiendo. Entonces, ahí queda muy claro que algo deben tener que ver. Y de hecho tienen bastante que ver. Y en este informe también me parece que se ve justamente la oposición como a quién defiende o en cierta sentido cómo encara el problema y cuál es la visión respecto al problema de los precios. Y hoy leía el chiste de Daniel Paz y Rudy en la tapa de página 12 que pareció muy revelador porque había un comerciante que le ofrece, había un cliente, tengo la yerba de precios cuidados a 18 o otra a 30. Y el cliente le dice, dame la de 30 porque soy opositor al gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué muestra eso? Que no importa nada porque lo importante es que fracase la política, incluso si me hago daño a mí mismo, si me perjudico o si perjudico a la gente. Y eso lo vemos todo el tiempo cuando se busca el fracaso de una política que empodera a toda la gente para que pueda defender sus intereses y también me parece que permea cuáles son, primero, la visión y la concepción de ciertos sectores de la oposición y de los medios respecto al fenómeno social en el cual estamos y cuáles son sus intenciones. Por ejemplo, cuando el diputado Massa va a un almacén, que primero no es parte de la política de precios cuidados, lamentablemente, porque tenemos que avanzar para llegar a esos formatos de comercialización y estamos trabajando muy fuerte en eso, porque tenemos que salir de las grandes cadenas de supermercados, de las cadenas regionales y llegar al comercio de proximidad. Es todo un esfuerzo que estamos haciendo ahora, pero bueno, él fue a un almacén y fue a decir que no se cumplía la política de precios cuidados, que los proveedores no entregaban los productos. Y en vez de decir, bueno, entonces voy y denuncio en el 0800 a la Secretaría de Comercio, hago algo al respecto, me tomo la iniciativa, le echa la culpa al gobierno de que nada funciona porque no le entregan los proveedores a un almacén. ¿Dónde está el gobierno y qué tiene que ver? Entonces, ahí queda claro... Hay que entender, secretario, que en el caso de Massa también criticó un proyecto que no está presentado. Entonces es mejor trabajar sobre lo irreal. Por eso, pero ese es un ejemplo, porque después tenemos también ciertos sectores sindicales que dicen ¿por qué tengo que salir a cuidar precios, a relevar precios? Bueno, el mismo La Nata, ¿no? Esto lo tengo que hacer yo. Me decía el secretario de Comercio, yo tengo que salir a hacer algo que él cree que no tiene que hacer. Entonces ahí me parece que lo que se trasluce es la culpa o es del gobierno o es de los trabajadores, ¿no? O sea, no es de otro que no sea gobierno o trabajadores. Y por eso, detrás de todo esta caracterización, esta concepción, está cuáles son las políticas antiinflacionarias que se plantean que el gobierno no tiene, que son ajustar el gasto público, porque la culpa es del gobierno, o reprimir salarialmente a los trabajadores. Cuando estamos escuchando últimamente, bueno, la gente no le molestaría ganar un 10% menos, que lo dice el mismo La Nata, bueno, algún diputado de la oposición. La gente está canchera, dijo Solá, sí. Claro, entonces, la gente está canchera y no le molesta que le bajen el sueldo. Entonces, ¿pero por qué? Porque lo que está detrás es que la culpa es del gobierno y de los trabajadores, no de los empresarios, a los cuales no escucho cuestionamientos, y hay empresarios que son muy responsables y hay empresarios que no. Y cuando tenemos esa diferencia, hay responsabilidad y los que se hacen los vivos, los que se aprovechan, se quedan con lo que es de todos. Entonces, ahí me parece que este gobierno está demostrando que no tiene el programa que tiene
cierto sector de la oposición, los medios, que es justamente el ajuste salarial y el ajuste del gasto público, no es más ni menos que el ajuste de todas las conquistas en materia de programas sociales, en materia de fomento y motorización del mercado interno que el gobierno con su política macroeconómica viene llevando adelante. Es eso lo que está detrás y se les escapa acá. Entonces nosotros vamos a ir apostando por crecimiento con inclusión social y vamos a seguir trabajando en lo que es la cuestión de los márgenes de rentabilidad a lo largo de las cadenas de valor, porque ahí está una disputa central que tiene que ver con quién se queda con el valor generado en la economía argentina. Y cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos a empresarios que con la excusa de la devaluación, como decía el ministro Kicillof, creo que la última vez que vino acá, porque hay más humedad o porque perdió Boca ayer, y bueno, entonces subo los precios, ¿no? ¿Cómo se abusa, secretario? Está bien. Te la tenía que mandar porque gracias. estoy realmente muy contento con el resultado de ayer. Entonces, la verdad es que cuando se agarra cualquier excusa para que un eslabón le pase al otro un aumento, y en este informe también aparece como un aumento en un insumo de 8%, después en el siguiente eslabón se trasluce en un 40% y termina el consumidor pagando un 60% de aumento cuando no pasó nada, más que alguien se aprovechó. Entonces, esas son las cuestiones que hay que resolver. Y no se resuelve sacándole la plata del bolsillo a los trabajadores. Porque si no tiene plata, nadie se puede quedar con lo que no le corresponde. Y se resuelve trabajando con todas las cadenas de valor. Creo que es importante destacar que en el mensaje de la presidenta hubo este mensaje implícito también, que es una obviedad. Algo así como que a la Argentina le vaya bien, nos involucra a todos. Esto que fue razón de Estado con los fondos buitre, con la Fragata Libertad, ahora se manifiesta en el día a día de los ciudadanos, ¿no? Dante Palma. Sí, y yo ya que lo tengo a gusto y le quería preguntar, bueno, iba a preguntar por el resultado de Vélez, pero ya que lo manifestó... Pero caramba, la línea de Fortini implicó un genocidio, así que no jorobemos. Gracias. Bueno, por eso, ya que hablamos de rentabilidad, ¿no? Porque ahí en el informe, bueno, el Navarro mencionaba los enormes ganancias que tienen varios empresarios, especialmente con la fruta, con las verduras, etcétera. Y pensaba también, bueno, eso, que uno va al supermercado y se encuentra con una yerba a 27 pesos y con otra yerba a 45. Entonces digo, la pregunta es, sin que usted me indique los márgenes de rentabilidad de esas empresas, que no tienen por qué saberlo, pero las empresas que firmaron el acuerdo de precios, ¿pierden plata? Obviamente los empresarios siempre dicen que pierden plata, pero en el caso de los que firmaron el acuerdo, y esto es algo central y me parece, Dante, está buena tu pregunta, porque lo que tiene como característica esta política de precios, contra lo que dicen muchos de que es un congelamiento, que genera quebrantos económicos, pérdidas, es que los precios incorporan márgenes de rentabilidad que dentro de lo que son las condiciones de economía se consideran aceptables o razonables. Entonces, durante todo el mes de diciembre, en un contexto muy particular, porque estábamos en medio de lo que era toda esta burbuja especulativa, que después fue contra el tipo de cambio, contra las reservas, con que se caía el mundo, bueno, en ese momento discutimos también con los precios, etc. En ese momento discutimos con cada empresa muy seriamente respecto a los precios a los cuales los proveedores le van a entregar a los supermercados y los supermercados al consumidor, justamente para encontrar márgenes de rentabilidad razonables que no impliquen quedarse con lo que es de otro, pero que no le genere pérdida a nadie. Entonces, desde el punto de partida, teníamos precios que son aceptados como razonables por las empresas. Por lo tanto, y es muy importante lo que decís, cuando ahora van a decir que porque subió el tipo de cambio, pasó no sé qué, bueno, esos precios ya no son rentables. En el 90% de los precios de la canasta siguen siendo rentables. Esa es nuestra caracterización. Ahora, cuando se lanzó el acuerdo y uno miraba los precios relativos, es decir, un producto está en la canasta y la yerba de la canasta y la yerba de al lado, con un margen mucho más superior, ahí también hay una admisión, digámoslo, de que por acá algo estoy haciendo mal. Porque si esto es rentable, ¿por qué una cosa muy similar sale un 30, 40, 50% más? Justamente porque alguien se está quedando en ese producto de lo que no corresponde. Claro. Puede ser o el supermercado, o el proveedor, o más atrás en la cadena. Porque la verdad que no se justifica, y nuestra apuesta es que cuando eso ocurre, lo debería resolver el mercado. ¿De qué manera? Sacando del mercado la yerba de 45 pesos. Claro. Porque nadie, en su sano juicio, a menos que sea el del chiste de Rudy Paz, va a pagar 45 lo que sale 27. ¿Cuál es el problema? Que nos están desabasteciendo mucho los productos porque ese margen de diferencia de precios hace que toda la gente obviamente se lleve el más barato y es el
de rentabilidad razonable. Por eso nosotros ahora, en esta etapa, lo que estamos haciendo es trabajar muy fuerte en incorporar reemplazos a los productos de la canasta de precios cuidados. Es decir, hay una yerba que está desabastecida, el caso Amanda es como el caso paradigmático, ¿no? Bueno, poner una yerba de reemplazo a 27 pesos para que nadie se vaya del supermercado sin precio cuidado, incorporando nuevas marcas, ¿no? Entonces se están sumando nuevas empresas, porque esto es justo decirlo también, Amanda tiene una parte no muy grande del mercado, por lo tanto le reventamos, digamos, la capacidad productiva en cierto sentido. Ustedes están al tanto que pese a que se dice que bajaron las ventas en supermercados y que hubo problemas de consumo, los productos de precios cuidados subieron, por ejemplo, los pañales más de 1000% la demanda. 700% creo que es el 700% promedio, bueno, muchos, la leche entera 650%. Es decir, hubo un boom de demanda de los productos de precios cuidados, y no porque son especiales, sino porque justamente garantizan una rentabilidad razonable y el consumidor sabe que no le están sacando como corresponde. Entonces, cuando estamos viendo problemas de abastecimiento, como puede ser en yerba, como puede ser en harina, como puede ser en azúcar, estamos incorporando nuevas empresas para proveer los productos y descomprimir la situación de demanda sobre una empresa, para que cuando uno va haya un producto de precio cuidado. Y lo mismo, estamos sumando algunas alternativas para también poder completar la canasta. Ese margen en términos morales se llama codicia y en términos jurídicos se llama delito. Cintia García. El tema es claro, interesante y exige también explicar la complejidad, ¿no? Hoy se conoció el dato de que probablemente, y te quería preguntar, Augusto, que va a haber aumentos de nafta y que YPF va a tener que aumentar los precios. ¿Cómo se va a paliar y si eso va a pasar el traslado en el habitual aumento de los precios que genere el aumento de nafta, ¿no? Eso por un lado. Y después, ¿cuáles son las dificultades? Un eje que hacemos aquí con los municipios, ¿no? Bueno, Massa es intendente de Tigre, pero digamos, este sería un ejemplo extremo por intencionalidad política, pero ciertas dificultades para lograr instalación de mercados de proximidad o de mercados centrales en cercanías céntricas a grandes hipermercados. ¿Hay colaboración o no de los intendentes? Respecto al tema nafta, la verdad es que durante todo el mes de febrero estuvimos trabajando con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete, en garantizar que el aumento de costo de la nafta, que se justifica en función de la variación del tipo de cambio, porque para una refinadora realmente el costo importado, digamos, o en dólares de sus insumos es muy alto, es alrededor del 85-90%. Lo que estuvimos trabajando es que con el diálogo con el sector y con toda la cadena de petróleo, el traslado a precios de la devaluación del mes de enero no sea inmediato de un saque y no genere un efecto espiral, digamos, en otros precios, porque justamente lo que estamos tratando de hacer cuando se justifica un aumento de precios es ver el sendero de traslado y en el marco del diálogo en todas las cadenas poder llegar a algo que sea razonable y que también sea consistente con los objetivos de la política pública. Por supuesto, esto dependemos de la cooperación del sector y de todos los sectores con los que estamos trabajando en esto, porque no es el único sector, el petrolero, donde hay costos en dólares que también tienen que tener un sendero de traslado a precios razonable para no afectar la política económica. Entonces, con el sector de petróleo hubo una serie de charlas donde, por ejemplo, Shell, que le había pegado un saque importante inicialmente a la nafta, retrotrajo ese aumento principal y se está viendo un sendero de traslado de algunos costos que se justifican en los próximos meses que sea razonable y que no genere una situación de shock, ¿no? Ahora, ¿cómo eso se va trasladando al resto de los precios? Y en función, la lógica diría, en función de cómo el aumento en el costo de un insumo pega en los costos de producción de cada uno de los bienes. Eso sería la lógica. Ahora, como veníamos charlando antes, cuando alguien se agarra a cualquier cosa para subir los precios, lo que se le canta, entonces ahí vamos a tener que trabajar muy fuerte para evitar traslados injustificados de ese precio. Respecto a la cuestión de los intendentes, desde la Secretaría de Comercio venimos trabajando muy cerca de muchos intendentes y de la Federación Argentina de Municipios, o sea, con el intendente Florencio Varela, Julio Pereira, que es el presidente de la Federación, se firmó un convenio para llevar y profundizar la política de precios cuidados en todos los municipios, y hay mucha proactividad y mucha iniciativa de muchos intendentes que espontáneamente salen con los funcionarios de sus municipalidades a relevar precios, a informar a la Secretaría de Comercio en caso de incumplimientos, a
comunicar a través de sus oficinas de defensa del consumidor los derechos de los consumidores, a difundir precios cuidados, y también estamos trabajando en lo que vos preguntabas, cómo se puede llegar a otro formato de comercialización, cómo se puede dar referencias a través de mercados concentradores o mercados a nivel municipal para también dar señales e impedir que los que formadores de precios se pueden apropiar de una parte de la renta que no corresponde, tengan límites. Entonces se está trabajando, y acá la complejidad tiene que ver con cómo les llegan los productos a los comercios de proximidad, que no es como con las grandes cadenas de supermercados, sino que muchas veces aparecen distribuidores que a su vez fijan sus márgenes de ganancia, y además las empresas proveedoras muchas veces discriminan, y lo que le vende más barato a una gran cadena se lo venden más caro a un almacén, a un comercio de proximidad. Eso es una política que estamos viendo por parte de las empresas, que es histórica, no es de ahora, obviamente, pero esa discriminación, primero, genera un efecto regresivo, porque le estamos pegando más al tipo más débil, y por otro lado, impide avanzar con la política de precios cuidados hacia donde hay que avanzar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, junto con los intendentes, gobiernos provinciales y la Secretaría de Comercio, es trabajar en las denuncias que recibimos por aumentos injustificados de precios a este tipo de comercios. Estamos haciendo acuerdos con mayoristas también para tener una canasta de precios cuidados para los negocios de proximidad, y de esa manera integrar a todos los formatos de comercialización también al acuerdo. Es complejo porque la verdad que las maniobras de muchas empresas son realmente muy complicadas, pero y la verdad que los instrumentos que tenemos, como decía la presidenta, existen, pero hay que potenciarlos. Y eso es una responsabilidad tanto del Ejecutivo, del Legislativo, de la Justicia, para que en conjunto el Estado argentino tenga la posibilidad de poder impedir los abusos por parte de todas las empresas. Además, si uno, Augusto, mira de pronto a un supermercado y dice yo te conozco, bueno, uno ya más o menos sabe de qué se trata. Lo que pasa es que si lo busca por la compu, por internet, ya no te reconozco. Coto, ¿y qué pasa con los precios cuidados con Coto Digital? Digo, vamos al informe. ¿Por qué Coto Digital no vende precios cuidados por internet? Con respecto a las compras por internet de precios cuidados, la semana pasada dimos cuenta que Carrefour no vende productos online, que Disco, Jumbo, Bea, Walmart venden precios cuidados por la red y que Coto no. Quisimos comprobar que los que decían vender precios cuidados por internet así lo hicieran, y esto ocurrió. Ingresamos a la web de Jumbo a ver lo que compramos: repuesto Mr. Músculo, yogur Ser con muesli, azúcar dominó, queso cremoso, soda Sierra de los Padres y por último jugo Bayo de 200 centímetros cúbicos. Hicimos el pedido y después llegó. Gracias, chao. Vamos, hasta luego. Pasemos a Disco. Mr. Músculo lo compramos. Yogur Ser también. Azúcar chango, queso cremoso, soda Sierra de los Padres y leche entera La Serenísima. Realizamos el pedido y al ratito vino. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde te veo? Sí. Bueno, gracias. Y en Plaza Bea compramos la soda Sierra de los Padres, queso cremoso, yerba Amanda, azúcar dominó, yogur con muesli, limpiador Mr. Músculo, la leche descremada La Serenísima, y cuando hicimos el pedido nos dimos cuenta que Plaza Bea no envía a domicilio, así que fuimos a buscar lo que compramos. Venía a retirar una compra que hice por internet. Coche, ¿quiere que esté todo? Y en Walmart ingresamos a la web, seleccionamos los mismos productos que a precio cuidado que en las otras compras y al momento de cargar los datos de envío, la página se pone en blanco y no nos deja finalizar la compra. Aclaramos que lo mismo sucede si queremos comprar productos por fuera del acuerdo. Y cuando llamamos a Coto para preguntarles por qué no venden productos de precios cuidados por internet, esto nos dijeron. Coto, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Te hago una consulta? Sí. Tengo un problema, quiero hacer una compra en Coto Digital y estoy haciendo el listado. No encuentro un solo producto de los precios cuidados. Quería saber por qué no los encuentro, por qué no están en la página. Bueno, lo voy a derivar al sector de técnica. ¿De técnica? Sí, quien administra la página. No me corte, ¿eh? ¿Es un error técnico? No, pero tienen la información tal vez.
Bueno, espere. No me corte. Buenas tardes, mi nombre es Belén. Estoy tratando de hacer las compras por Coto Digital, pero no encuentro un solo producto de los precios cuidados. Sí, los precios cuidados ya dejaron de estar en vigencia digital porque es un servicio preferencial directamente. Entonces, ¿Cómo un servicio preferencial? Claro, es un servicio VIP, si lo quieres llamar de un modo más común. Es un servicio que no todas las sucursales ni las cadenas de supermercados tienen, con lo cual los precios cuidados no son vigentes ahí porque no es obligatoriedad. ¿En el acuerdo no es obligatorio? No, para digital no, porque por ejemplo Disco tampoco lo tiene. Sí que lo tiene. Bueno, en el caso de Coto no. El único que no lo tiene es Coto. Los que tienen servicio de venta digital, todos los demás supermercados tienen los productos de precio cuidado. El único que no los tiene es Coto. La cadena elige no tener los precios cuidados porque no es obligatorio tenerlos. Ah, es una decisión de Coto entonces. Sí, porque no es obligatorio tenerlo por digital, es obligatorio en las sucursales. ¿Y por qué técnica me tiene que dar esta respuesta? En realidad se le debería haber dado reclamo, no sé por qué. Claro, no es una cuestión técnica que no estén los productos, no van a estar nunca. En realidad estaban vigentes, pero como no los compraban demasiado, los sacaron. Ah, ¿estaban antes los productos? Estuvieron hasta el lunes de esta semana. ¿Y por qué la empresa decide sacarlo ahora? Porque no los Porque como no es obligatorio, no sé, no es obligatoriedad, no. Claro, pero no es, porque no es obligatorio, porque no lo compra nadie. Las dos cosas. Nos preguntábamos con los compañeros si VIP es Very Indigent People, porque es de privilegio un servicio VIP. Bueno, secretario. Sí, efectivamente lo que decía el... Belén. Sí, es verdad. En la letra del contrato, del convenio firmado, no está la obligatoriedad de brindar los productos cuidados en servicio digital. Hablamos con Coto y ellos plantean que ante la situación de fuerte demanda de los productos del acuerdo, prefieren tenerlos en las góndolas y a los VIP no ofrecérselos. Pero bueno, es una decisión de política empresarial. Para mí es acertada porque realmente no deja una buena imagen de una cadena que la política de precios cuidados queda fuera del servicio digital. Pero bueno. Seguro. Mariana Moyano. Sí, no, yo quería preguntar, porque justamente en los últimos programas y también en tu exposición inicial vos hablabas de la concientización y los economistas que han venido nos explican que los precios son justamente una referencia y un modo de que los consumidores entendamos qué pasa detrás de esa, cómo se construye esa cadena de rentabilidad. Y ayer la presidenta, si bien no hizo un anuncio específico, sí planteó que en la Constitución reformada en el 94 hay un artículo que todos conocemos relacionado con el cuidado de los consumidores y de los usuarios y que el Congreso podría generar algún tipo de herramienta como para protegernos a los consumidores aún más. La pregunta que te quiero hacer es, como no es justamente una idea de precios máximos, con lo cual tenés el castigo a mano, digamos, sino un acuerdo con las empresas, ¿qué tipo de instrumento legal podría tener el Congreso que ayudara con una ley a que justamente una política como esta tuviera mayor posibilidad de llevarse adelante sin que haya un cuidado a título individual, digamos? Augusto Costa, no te voy a dejar contestar esto por razones obvias de censura de 678. Nos vamos a ir a una tanda y enseguida el secretario de Comercio, Augusto Costa, contesta la pregunta de Mariana Moyano para completar este panorama. Vamos a la tanda. Hoy, el derecho a progresar ya es una realidad. Más de 500.000 de jóvenes de todo el país ya están inscriptos y listos para empezar a estudiar y a construir su futuro. Anoté por internet, me inscribí y a la semana me dieron el ok. Fue como decir, wow, alguien se acordó de los que estudiamos, de los que nos esforzamos. Me ayuda en el transporte y me beneficia de muchas cosas más. Poder comprarme los libros, empezando, ¿no? Poder ayudar a mi mamá, ya que mi mamá es pensionada. Progresar es un Estado presente que invierte en el talento, apoya el esfuerzo y la vocación de los jóvenes, que cree en las nuevas generaciones. También los referentes del ámbito educativo resaltan el impacto positivo del programa Progresar. Viene a reforzar de que el camino para que el joven mejore no es ni la especulación ni cosas raras, sino el estudio, saber más y tener un ingreso seguro y una profesión segura. Me parece que en ese sentido Progresar se inscribe dentro de la mejor tradición argentina. Progresar, el programa de estímulo a estudiantes argentinos, ya es una realidad que está llenando las aulas en todos los rincones del país. Porque si las aulas están llenas, si hay esfuerzo,
estamos llenos de futuro.